Hola, este es el teórico 5 de Didáctica de las Ciencias Sociales de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de La Plata. Es el teórico que va a publicarse el 6 de mayo. Lo grabo el día anterior, entonces pude leer algunas de sus intervenciones en el foro, aunque no todas porque todavía el foro está abierto y van a seguir participando. En las unidades anteriores nos metimos en la didáctica desde el punto de vista de la enseñanza. Y entonces, en el primer teórico distinguíamos entre una mirada naturalista que trata de caracterizar cómo es la enseñanza y una mirada propositiva que trata de formular criterios para mejorar la enseñanza, para intervenir en ella. Esa mirada propositiva va a estar en la unidad 4, pero nos metimos en la unidad 1 a analizar algunas de las prácticas de enseñanza más frecuentes y en la unidad 2 analizamos los propósitos, los para qué de la enseñanza. En esta unidad 3 nos metemos en otro punto de vista, que es el punto de vista del aprendizaje. Si la enseñanza es aquello que tiene un carácter fuertemente social, porque siempre alguien le enseña a otro, o se necesitan dos para que haya enseñanza, en el aprendizaje hay componentes personales, individuales y componentes sociales. Y parte de la pregunta que tenemos es cómo se articulan en los aprendizajes subjetivos esos componentes individuales y sociales. En la unidad 3, las preguntas que nos hacemos es cómo se aprenden las ciencias sociales, cómo se construyen las nociones básicas sobre la realidad social. En el teórico anterior hablábamos de la realidad social como objeto de enseñanza de las ciencias sociales, porque es también el objeto de estudio de las ciencias sociales. Y ahora nos preguntamos, ¿y cómo un sujeto conoce el mundo social? ¿Cómo se aproxima a la realidad social? Los prácticos trabajaron a partir de fragmentos de entrevistas clínicas y de investigaciones que tienen esta pregunta como motor, y ahí hubo un montón de intervenciones interesantísimas de muchos y muchas de ustedes, algunas de las cuales traté de compilar. Cuando nos preguntamos acerca de qué manera interpreta un chico, una chica, un adolescente la realidad social, eh, varios plantearon respuestas donde se prioriza lo social, es decir, donde se ven los efectos fuertes del medio en el pensamiento de cada sujeto, ¿no? Agostina dice, la mayoría de las personas interpretan la realidad social mediante lo que escucha a su alrededor, y sus fuentes suelen ser la familia y los medios de comunicación. Va formando su manera de pensar, interpretar y analizar la realidad social en la que vive en torno a estas fuentes de información, lo cual después será su base para abordar los contenidos y aprendizajes escolares que se le presenten. Carolina plantea, pude notar que tanto los chicos como los adolescentes interpretan la realidad social partiendo o comparándola con su vida cotidiana. Por ejemplo, en el texto de la historia clínica, uno de los chicos explica qué hace un presidente y la diferencia entre mandar y decir qué hacer comparándolo con su mamá. Por otro lado, también está el caso de la chica que a partir de haber vivido los hechos que tuvieron lugar en 2001 pudo comenzar a cuestionarse ciertas cosas e incluso buscar activamente educarse al respecto, preguntando a sus profesores de historia, así como generar un sentimiento de identidad a partir de sus experiencias y lo que pudo ver. Acá aparece la idea de la comparación, la analogía, que es una de las herramientas que vamos a ver que está presente tanto en el aprendizaje como en la enseñanza de las ciencias sociales. María Ana dice, los niños, niñas y adolescentes interpretan la realidad social en la que viven a partir de sus experiencias personales más cercanas, como son su familia, los medios de comunicación social y la escuela. Los niños y niñas relacionan la realidad social y política con su realidad y forman sus propios conceptos sobre las cosas, como Juan Ignacio, de 8 años, que tan extraordinariamente diferencia entre el mandato de su mamá, que es obligatorio, y el del presidente, que no te manda, sino que te da a elegir y uno puede hacerlo o no. Acá en este texto de Mariana hay una sutil advertencia que los chicos hay algo que construyen, hay algo que no viene del medio, sino que lo hace, cuando ella dice Juan Ignacio lo hace extraordinariamente, es porque hay algo que Juan Ignacio hace y que otro podría no hacer, y que lo hace de un modo y que otro podría hacerlo de otro modo. Después vamos a ver más aportes en esa línea. Rocío agrega, los chicos interpretan su realidad no solo a partir de las vivencias personales de su trayecto individual, sino que también construyen sus imaginarios en conjunto con otros actores que forman parte de su entorno y que inciden fuertemente en su construcción acerca de la realidad, familiares, conocidos, docentes escolares, etc. Melina, las formas en que los adolescentes aprenden e interpretan el mundo están influidas por su realidad. Luciano,
La primer mirada sobre el mundo de un chique o de un adolescente se construye con representaciones de primera mano, con un acervo de conocimiento a mano dado por la familia, el barrio, los medios de comunicación, por las experiencias que va transitando. Es decir, en todos estos aportes lo que hay es una fuerte presencia del medio en el pensamiento de cada sujeto, una fuerte pregnancia de lo que el medio quiere decir y que llega, influye y en algunos casos fuertemente pareciera que determina lo que cada uno piensa. Otros, en cambio, plantean alguna advertencia sobre construcciones individuales. Juan Manuel dice, creo que no hay que dar por sentado ninguna relación entre las ideas previas o entornos de las chiques con su interés o disposición a aprender determinados temas. Por ejemplo, no podemos asegurar que el contacto de un estudiante con determinado fenómeno social, como el caso de Nora en el 2001, vaya a determinar su predisposición a aprender sobre este. Como Nora reaccionó con interés y curiosidad ante un hecho fuerte y conmocionante, lo cual podría llegar a sonar contradictorio, otra niña podría reaccionar con miedo, indiferencia o rechazo ante una situación parecida. Lo que se ve acá es que el medio ofrece oportunidades, pero al mismo tiempo hay modos de reaccionar que pueden ser diferentes entre un sujeto y otro. Ana Clara agrega, a manera de interpretar la realidad social en que se vive por parte de las chicas y adolescentes depende de su entorno, donde me parece que juega un rol importante los discursos que mantienen sus padres y o madres. Esto se puede observar más entre las más chiques, mientras que en las entrevistas a las adolescentes aparece más su propia experiencia con la realidad social que se plasma en sus opiniones un poco más formadas y justificadas acerca de lo que viven. ¿Qué cambió entre la niñez y la adolescencia? No cambió el entorno seguramente, lo que cambió es que hubo algún tipo de crecimiento, desarrollo personal que implicó un cambio de actitud. Entonces lo que Ana Clara dice es en el crecimiento también se nota un posicionamiento distinto de cada individuo ante los discursos del entorno. Valeria también plantea, un adolescente interpreta la realidad social a la que vive de diversas formas, enlaza conceptos o ideas generales con lo conocido, sus interacciones familiares, vida cotidiana, su historia personal, los valores morales que le han enseñado, procesos históricos actuales, interpreta la realidad actual identificando actores en disputa, relaciones de poder, empatizando con algunos actores por compartir una historia o lugar social, y desde esa realidad social actual entiende conceptos, independencia, identidad nacional, y se interesa por la historia pasada. Acá lo que me parece interesante son la variedad de verbos que apuntan a un sujeto activo en la producción del conocimiento, ¿no? Cuando dice enlaza conceptos, interpreta, empatiza, entiende conceptos, se interesa, es decir, no es el entorno el protagonista del conocimiento individual, sino que hay también una acción fuerte del individuo. Y algunos también agregan un peso importante de lo afectivo. Julia dice, quisiera además señalar el aspecto emocional que parece tener la interpretación de la realidad en estos niños adolescentes. Este aspecto me parece que se ve reflejado en el relato del adolescente que marca como hito de su identidad nacional la crisis del 2001. A la chica le cuesta explicar con exactitud qué es lo que pasó y por qué le atribuye tanto peso a ese momento histórico, pero da pistas sobre cómo esa crisis social afectó su vida personal. Por ejemplo, recordando el efecto sobre su economía familiar en una época cercana a su cumpleaños de 15, que sabemos que para las mujeres se presenta como un momento importantísimo y en el que hay que gastar mucha plata para hacer la gran fiesta. O sea, acá hay un tema que estaba vinculado con lo que veíamos en un teórico anterior sobre las implicancias subjetivas y también cómo esas implicancias subjetivas motorizan afectos, emociones y que esas emociones también están interviniendo en los modos de conocer. Milka agrega, con respecto a la manera en que un chico adolescente interpreta la realidad, yo pienso que lo hace a través de lo que escucha en sus entornos cotidianos, de lo que vive y también mediante comparaciones. Por otro lado, pienso también que, en términos generales, compararse con un otro puede afectar los aprendizajes escolares en el sentido de generar baja autoestima, desmotivación, rechazo a un otro, desinterés. Es decir, así como las emociones pueden motorizar el conocimiento, también pueden en cierto momento ir en contra, es decir, generar respuestas que inhiban las posibilidades de conocer. Creo que son muy interesantes estos y otros aportes, solo que traté de recuperar algunos para poder ver la variedad y también para poder identificar algunos de los problemas que tiene esta pregunta. Quisiera entonces meterme a pensar en torno al sujeto y conocimiento social a partir de un cuento de Mario Benedetti,
que se llama Beatriz la polución, y dice así: dijo el tío Rolando que esta ciudad se está poniendo imbancable de tanta polución que tiene. Yo no dije nada para no quedar como burra, pero de todas las frases solo entendí la palabra ciudad. Después fui al diccionario y busqué la palabra imbancable y no está. El domingo, cuando fui a visitar al abuelo, le pregunté qué quería decir imbancable, y él se rió y me explicó con buenos modos que quería decir insoportable. Ahí sí comprendí el significado porque Graciela, o sea mi mami, me dice algunas veces, o más bien casi todos los días: por favor, Beatriz, por favor, a veces te pones verdaderamente insoportable. Precisamente ese mismo domingo a la tarde me lo dijo, aunque esta vez repitió 3 veces: por favor, por favor, por favor, Beatriz, a veces te pones verdaderamente insoportable. Y yo muy serena: habrás querido decir que estoy imbancable. Y a ella le dio gracia, aunque no demasiada, pero me quitó la penitencia y eso fue muy importante. La otra palabra, polución, es bastante más difícil. Esa sí está en el diccionario. Dice: polución, efusión de semen. ¿Qué será efusión y qué será semen? Busqué efusión y dice derramamiento de un líquido. También me fijé en semen y dice semilla, simiente, líquido que sirve para la reproducción. O sea que lo que dijo el tío Rolando quiere decir esto: esta ciudad se está poniendo insoportable de tanto derramamiento de semen. Tampoco entendí, así que la primera vez que me encontré con Rosita, mi amiga, le dije mi grave problema y todo lo que decía el diccionario, y ella: tengo la impresión de que semen es una palabra sensual, pero no sé qué quiere decir. Entonces me prometió que lo consultaría con su prima Sandra, porque es mayor, y en su escuela dan clases de educación sensual. El jueves vino a verme muy misteriosa, yo la conozco bien, cuando tiene un misterio se le revuela la nariz, y como en la casa estaba Graciela, esperó con muchísima paciencia que se fuera a la cocina a preparar las milanesas para decirme: ya averigüé. Semen es una cosa que tienen los hombres grandes, no los niños. Y yo: entonces nosotras todavía no tenemos semen. Y ella: no seas bruta, ni ahora ni nunca. Semen solo tienen los hombres cuando son viejos, como mi padre o tu papi, el que está preso. Las niñas no tenemos semen ni siquiera cuando seamos abuelas. Y yo: qué raro, ¿eh? Y ella: Sandra dice que todos los niños y las niñas venimos del semen, porque este líquido tiene bichitos que se llaman espermatozoides, y Sandra estaba contenta porque la clase había aprendido que espermatozoide se escribe con Z. Cuando se fue Rosita yo me quedé pensando y me pareció que el tío Rolando quizá había querido decir que la ciudad estaba insoportable de tantos espermatozoides con Z que tenía. Así que fui otra vez a lo del abuelo, porque él siempre me entiende y me ayuda, aunque no exageradamente, y cuando le conté lo que había dicho tío Rolando y le pregunté si era cierto que la ciudad estaba poniéndose imbancable porque tenía muchos espermatozoides, al abuelo le vino una risa tan grande que casi se ahoga, y tuve que traerle un vaso de agua y se puso bien colorado, y a mí me dio miedo de que le diera un patatús y conmigo solita en una situación tan espantosa. Por suerte de a poco se fue calmando y cuando pudo hablar me dijo, entre tos y tos, que lo que tío Rolando había dicho se refería a la contaminación atmosférica. Yo me sentí más bruta todavía. Pero enseguida me explicó que la atmósfera era el aire, y como en esta ciudad hay muchas fábricas y automóviles, todo ese humo ensucia el aire, o sea, la atmósfera, y eso es la maldita polución y no el semen que dice el diccionario. Y no tendríamos que respirarla, pero como si no respiramos igualito nos morimos, no tenemos más remedio que respirar toda esa porquería. Yo le dije al abuelo que ahora sacaba la cuenta que mi papá tenía entonces una ventajita allá donde está preso, porque en ese lugar no hay muchas fábricas y tampoco hay muchos automóviles, porque los familiares de los presos políticos son pobres y no tienen automóviles. Y el abuelo dijo que sí, que yo tenía mucha razón y que siempre había que encontrarle el lado bueno a las cosas. Entonces yo le di un beso muy grande y la barba me pinchó más que otras veces y me fui corriendo a buscar a Rosita. Y como en su casa estaba la mami de ella, que se llama Asunción, igualito que la capital de Paraguay, esperamos las dos con mucha paciencia hasta que por fin se fue a regar las plantas, y entonces yo muy misteriosa: ¿vas a decirle de mi parte a tu prima Sandra que ella es mucho más burra que vos y que yo? Porque ahora sí lo averigüé todo, y nosotras no venimos del semen, sino de la atmósfera. Bueno, este es el cuento. ¿Y por qué me parece que el cuento nos puede ayudar a pensar esta relación entre sujeto y entorno social, entre el sujeto y el conocimiento del mundo social? Porque nos muestra las peripecias del aprendizaje. Nos pone en el lugar de una niña que está tratando de comprender algo que su entorno le provee, que es la frase de tío Rolando, y en ese proceso de tratar de comprender va explorando y va llevando adelante diferentes estrategias para tratar de comprender ese entorno que le rodea.
Lo que me parece que es interesante que muestra el cuento es primero la relación entre conocer y pensar. Una relación que muchas veces se pierde en la escolaridad. Pareciera que uno puede conocer muchas cosas sin necesidad de pensarlas. Es más, a veces el que piensa en la escuela pierde, fracasa o le va mal porque piensa demasiado. Pareciera que uno puede conocer acumulando saberes sin necesidad de pensar. Lo que nos muestra el cuento es que las preguntas motorizan el conocimiento. Las preguntas que llevan a pensar van haciendo que el trabajo de exploración que lleva adelante Beatriz vaya construyendo su conocimiento. Y en esa construcción uno puede ver estrategias interesantes, ¿no? La búsqueda del diccionario, la recurrencia a múltiples voces, la reflexión y articulación personal entre diferentes informaciones. Es decir, hay un trabajo de investigación bastante severo, interesante, y podemos encontrar experiencias parecidas en chicos y chicas cuando algo realmente les preocupa y los hace pensar. Hay también en el cuento relaciones entre aprendizaje y error. De hecho, uno puede pensar, bueno, Beatriz va de un error a otro error, porque termina planteando que la contaminación habla de, bueno, que venimos de la atmósfera y no de los espermatozoides. Cuando uno mira desde afuera, dice, las conclusiones a las que llega Beatriz son erróneas. Sin embargo, el proceso de investigación fue muy rico, muy sólido y riguroso, diría. Y entonces uno podría pensar, pero entonces puede haber un proceso muy riguroso y que sin embargo desemboque en errores. Yo diría, podría haber algo que no nos lleve al error, porque lo propio de la ciencia es avanzar de un grado menor de error, de un grado mayor de error a un grado menor de error, pero no es que llegamos a la verdad. Cada vez que vamos avanzando en el conocimiento, vamos poniendo en cuestión conocimientos anteriores. Entonces uno puede pensar que claramente la física aristotélica fue desplazada por la física copernicana, pero eso que fue verdad durante mucho tiempo se consideró error después de que apareció una respuesta que la superó. Entonces, uno puede pensar es que en realidad aprender y producir conocimiento está atravesado por el error. El error no es algo que dificulta el aprendizaje, sino que es un componente que forma parte del aprendizaje. Y que es más fácil de ver desde afuera o desde el después que en el momento en que uno está atravesando los errores, ¿no? El camino hacia nuevos enunciados está repleto de errores para aquel que los puede ver. En este caso se trata de algo que nosotros podemos ver desde afuera como un error. También hay en el relato relaciones entre conocimiento y lenguaje. En las ciencias sociales el lenguaje es una herramienta básica del conocimiento. Son ciencias coloquiales, ciencias que producen a través del lenguaje. Eh, pero el lenguaje es al mismo tiempo una herramienta y un obstáculo. Un- una, una herramienta que nos abre posibilidades, pero que al mismo tiempo nos presenta trabas todo el tiempo. ¿Y trabas de qué tipo? Por ejemplo, los que aparecen acá, que un concepto puede tener más de un significado y puede tener un sentido en un contexto y otro sentido en otro contexto. ¿Cuántas veces en las ciencias sociales las categorías tienen sentidos diferentes en distintos contextos? En este caso, fíjense que la expresión de tío Rolando había sido la ciudad estaba poniéndose imbancable de tanta polución que tiene. Y Beatriz dice, la única palabra que entendí fue ciudad, el resto no. Sin embargo, ciudad es un concepto complejo y un arquitecto podría dedicarle un tiempo prolongado a la caracterización de qué es y qué no es una ciudad, o un geógrafo urbanista. Entonces, esa idea que tiene Beatriz de que esa palabra es sencillita, en realidad uno podría complejizarla bastante, y por otro lado, en las otras palabras hay algunas que se resuelven más fácilmente y otras que no. Eh, entonces, el lenguaje es vehículo, herramienta y obstáculo de conocimiento, tanto en la producción del conocimiento social como en el aprendizaje escolar. Y finalmente, que, la relación entre, no sé por qué no se detiene esa última frase, relación entre sujeto y entorno social. El entorno social genera la inquietud de Beatriz, la que la lleva a indagar todo, pero al mismo tiempo está atravesado por relaciones afectivas, su amiga,
a la que conoce bien y que sabe cuándo tiene algo misterioso para contar, la prima de su amiga, la mamá con la que no quiere preguntarle, le tiene la mamá ahí, pero ella no le pregunta, el abuelo en quien deposita la autoridad, porque el abuelo sí la sabe entender y entonces le va a decir algo, el diccionario en el cual deposita autoridad, probablemente porque la misma escuela le dijo que el diccionario es una autoridad y cuando uno tiene una duda tiene que ir al diccionario. Entonces me parece que ahí se ven las interacciones entre Beatriz y su entorno social. Pero fíjense que, a diferencia de lo que aparecía fuertemente en el foro, el entorno social ofrece un montón de oportunidades, ofrece elementos, ofrece ingredientes, pero Beatriz es un personaje muy activo en la producción del conocimiento. No es que el entorno simplemente influye en ella y ella piensa lo que el entorno le dice que tiene que pensar. Entonces, parte de lo que vamos a ver es ese contrapunto entre individuo y medio social, un contrapunto que ha generado numerosas posiciones distintas y numerosas indagaciones en la sociología, en la psicología, en la epistemología, en diferentes disciplinas que se han planteado esta pregunta. Y una pregunta que también tiene que ver con la relación entre el mundo infantil y las ideas adultas, el mundo social, o las relaciones entre el novato y el experto, dicen algunos especialistas, o cómo se pasa de un estado de menor conocimiento a un estado de mayor conocimiento. Esa pregunta se puede hacer en diferentes campos de conocimiento, pero en particular nos interesa las que atañen al mundo social. El primer personaje que es clave en ese desarrollo es Émile Durkheim. Durkheim es un francés de apellido alemán, porque nació en Lorraine, en esa zona fronteriza entre Francia y Alemania, y entonces él pronunciaría Durkheim, pero habitualmente nosotros lo llamamos Émile Durkheim. Eh, y él plantea, es de los primeros sociólogos en utilizar la categoría de socialización. Y en uno de sus textos, cuando él plantea qué es socialización, dice, él, socializar es meter al individuo en la sociedad de modo tal que no pueda separarse de la sociedad sin sentir que a la vez se separa de sí mismo. Fíjense qué fuerte esa idea de socializar es meter a la sociedad adentro del individuo. Y la vía fuerte para el proceso de socialización en Durkheim, Simmel va a plantear algo distinto, en Durkheim son las representaciones colectivas, ¿no? Son ideas que hacen a la cohesión de la sociedad y que tienen un poder coercitivo sobre cada uno de los miembros de la sociedad. Recuerde que la preocupación fuerte de Durkheim era la pérdida del lazo social, de la ligazón social, y entonces lo que a él le preocupaba era cómo fortalecer ese lazo social. Y él entendía que las representaciones colectivas eran lo que fortalecían la identidad de un grupo. Recuerden también que el pensamiento de Durkheim es un pensamiento influyente en Europa y también en América, porque América está mirando mucho la producción intelectual francesa en los primeros años del siglo XX, cuando aquí también aparecen las efemérides y la idea de la identidad nacional, y entonces la idea de que todos tenemos que tener una mirada única sobre el pasado, una mirada única sobre el territorio, está muy cargada de esta idea de el peso de que la sociedad influya sobre el individuo para cohesionar y que tengamos todos una mirada compartida. En esa idea de representaciones colectivas hay una idea fuerte de que es el medio el que moldea, modula el pensamiento de cada sujeto. Otro personaje que nos interesa analizar es Jean Piaget, un biólogo que luego se hizo epistemólogo y psicólogo, pero que su formación de base era la biología, y que se planteó también esta pregunta. Eh, Mientras él estudiaba biología, hacía changas como muchos estudiantes universitarios de todas las épocas y le tocó hacer tests para Binet, un psicólogo de la época, que a través de preguntas iba tratando de ver cómo interpretaban los chicos ciertos conocimientos. Y Piaget, con esa mente brillante que tienen a veces los grandes intelectuales, eh, encontró que muchas veces había chicos que repetían los mismos errores. Y también le llamó la atención que algunos chicos que tenían muy buenos resultados
en el conjunto, en el puntaje total de cada test, al mismo tiempo repetían los mismos errores en las mismas preguntas. Y entonces se hizo también él una pregunta epistemológica genial, ¿no? Dijo, ¿no será que en la mente de estos chicos hay alguna lógica diferente a la lógica de los adultos, por la cual lo que para nosotros es erróneo, para ellos puede ser correcto, y lo que para ellos es correcto, para nosotros es erróneo? Fíjense que hablar de diferentes lógicas para nosotros es algo bastante cotidiano, bastante cercano al tiempo, pero estamos hablando de principios del siglo XX, del positivismo lógico, de un contexto en el cual la lógica era fuerte y se entendía que lógica había una sola. Y Piaget, sin embargo, se hace ese planteo. ¿No habrá una estructura mental diferente en el niño de la estructura mental del adulto? En una entrevista que leí a Piaget hace unos años, él decía que siempre que pensaba, pensaba en contra de alguien. Me pareció una idea muy interesante y productiva. Cuando uno produce conocimiento de cualquier ámbito de conocimiento, trata de pensar, bueno, esto que estoy produciendo como idea, ¿en contra de qué otra idea va? Y muchas veces las ideas de Piaget iban en contra del conductismo o en contra de la Gestalt, pero sobre todo en el desarrollo del juicio moral, sus primeros textos, yo creo que él discute con Durkheim. Y sobre todo discute con Durkheim, y además cita fuertemente que está en desacuerdo con la idea de Durkheim, porque Durkheim considera que el medio social moldea al niño, moldea a cada uno de los sujetos. Y Piaget dice, esto no es tan así. Es el niño el que tiene ciertos procesos mentales y que son esos procesos mentales los que los llevan a actuar de cierto modo y no de otro. Es decir, él pone la carga en el otro polo, diciendo hay un modo infantil de pensar el mundo social. Y hay y ese modo infantil es fruto de las interacciones entre las capacidades del sujeto y las propiedades de la realidad. Él, desde el punto de vista nociológico, metafísico, es un realista, es decir, él entiende que existe la realidad de afuera y esa interacción entre sujeto y realidad va dando oportunidades para que el sujeto vaya desarrollando sus estructuras de pensamiento. Y él es de los primeros que plantea la idea del conocimiento como construcción. Cuando hoy hablamos en las escuelas del constructivismo, nos referimos básicamente a esa línea de Piaget. En otros campos de conocimiento, constructivismo significa otras cosas. Por ejemplo, hay constructivismo en ética y no tiene mucho que ver con esto. Lo aclaro para poder diferenciarlo. Piaget entiende que el conocimiento es una actividad. Fíjense que en todo el recorrido de Beatriz uno va viendo el conocimiento como actividad. Ella decide qué va a hacer para poder pensar, cambiar de un modo de pensar a otro modo de pensar y en la medida que interactúa con su entorno, con las propiedades de la realidad, va tomando decisiones. Por eso es que es interaccionista, se plantea la caracterización de Piaget. Y entiende el aprendizaje como una reorganización progresiva de las concepciones, es decir, que lo que en algún momento se piensa, en algún momento se deja de pensar y se reestructura con otros modos de pensar. Y allí entiende que hay ciertos estadios que son universales, que se dan en todos los niños y las niñas, que son un estadio preoperacional, un estadio operatorio concreto, un estadio operatorio formal, y él trata de establecer una serie de etapas evolutivas estables, y esos son los aportes de Piaget en sus libros clásicos de la primera mitad del siglo XX. Piaget murió en 1980 y poco antes de morir decía, si yo hubiera sabido que tantos años después se seguirían citando esos libros que escribí en mi juventud, no los habría publicado porque él siguió avanzando en su pensamiento y puso en cuestión bastantes de las ideas originales, pero el Piaget que más fuerte influyó, sobre todo en el ámbito educativo, fue el de psicología del niño, psicología de la inteligencia, los 6 estadios, los 6 estudios de psicología, digamos, los textos primeros de Piaget. Otros pensadores relevantes para este tema son Lev Vygotsky, un pensador que nació en el mismo año que Piaget, pero murió muchísimo antes que él. Nació en Rusia y atravesó todo el proceso de la Revolución Rusa, con lo cual también él tuvo oportunidad de acceder a algunos de los escritos de Piaget,
pero durante la vida de Vygotsky, Piaget no tuvo acceso a ninguno de los textos que Vygotsky producía. Vygotsky es también en términos personales, alguien que estaba con una tuberculosis avanzada y que además tenía ciertos conflictos con el Estado en su momento y que no recibía la medicación necesaria, con lo cual sabía que se iba a morir pronto porque no podía atenderse y produjo todas sus ideas bastante velozmente, sabiendo que se le iba el tiempo. Produjo ideas en diferentes campos, en el campo de la psicología, pero también en la lingüística, en la semiótica y en la teoría del teatro, ¿no? Eh, lo que Vygotsky plantea es, en el contexto de la Revolución Rusa, la pregunta que se hace es, bueno, ¿cómo se puede traspasar un bagaje cultural fuerte, sólido, en términos más o menos rápidos, a una gran cantidad de población? Es una pregunta muy diferente a la que se hace Piaget, porque Piaget se hace una pregunta estrictamente sobre el aprendizaje y Vygotsky se hace una pregunta más ligada a la enseñanza, y que en todo caso se pregunta por el aprendizaje, pero para poder resolver un problema de la enseñanza. Piaget tardó bastante tiempo en preocuparse por cómo enseñarle a un niño. Lo que le interesaba era entender cómo aprendía. Y en cambio, Vygotsky, desde una perspectiva histórico-cultural, enfatiza el medio social donde se desarrolla el sujeto y trata de buscar un puente entre esa estructura individual de pensamiento y lo que el medio le provee. Y ese puente que él encuentra es que el desarrollo del sujeto primero es externo y luego es interno, es decir, hay cosas que cada sujeto puede hacer por sí mismo y hay cosas que puede hacer acompañado de otro, con el andamio, con el apoyo de otro. Esas cosas que hace con otros, después podrá hacerlas por sí mismo. Entonces llama a esas cosas que puede hacer acompañado de otros la zona de desarrollo próximo, es decir, aquello lo cual se va a desarrollar autónomamente dentro de un tiempito. Es una idea fuerte, una metáfora potente, pero al mismo tiempo es cierto que Vygotsky no tiene tiempo de experimentar, explorar, es más bien una metáfora que él lanza al ruedo. Muchos de sus textos este, mm, son textos escritos velozmente. Algunos de los especialistas de Vygotsky cuentan que él cita, dice, como dice tal autor en tal libro, y cuando uno va no es lo que dice el autor en tal libro, porque él cita de memoria, no tiene, pensemos que murió muy joven y produjo mucho. Y otra cuestión importante que él le cuestiona a Piaget y donde hay un cambio importante es que él, si Piaget pone el foco en la acción del sujeto y muchas veces en la manipulación, sobre todo cuando analiza el aprendizaje de bebés y niños pequeños, Vygotsky tempranamente plantea que el lenguaje vehiculiza la transmisión de la cultura y que es el lenguaje lo que lleva adelante los procesos de conocimiento. Eh, Muchos años después, Piaget leyó a Vygotsky y también compartió muchas de las preocupaciones. No quiere decir que tuvieron acuerdo en todo, para nada, pero en el prólogo a Pensamiento y Lenguaje, el libro más importante de Vygotsky, Piaget dice: cómo me hubiera gustado poder conversar alguna vez con este hombre al que descubrió muchos años más tarde, ¿no? Pero uno puede pensar que, sobre todo en los años 90 en adelante, lo que hay es una convergencia y una búsqueda de articulación entre los aportes de Vygotsky y Piaget, que fueron durante mucho tiempo producciones independientes, separadas, pero que fueron encontrando modos de articulación. Aunque también es cierto que hay diferencias que se mantienen bastante distantes. Finalmente, Serge Moscovici, un autor rumano, él también llamaría, diríamos, Moscovici porque vivió buena parte de su vida en Francia y ahí es donde produjo su obra. Él retoma aquella vieja idea de Durkheim de las representaciones colectivas y las transforma en otra categoría que ahora está muy de moda en las ciencias sociales desde hace varios años y uno lo puede encontrar en un montón de tesis, ensayos de los más variados, que es la categoría de representaciones sociales, a las que en algún momento también se llama representaciones del mundo social. Em, Cuando Moscovici habla de representaciones sociales, se refiere a aquellas
ideas que dependen de los grupos sociales de pertenencia y tienen vida propia, es decir, que se van transformando en la circulación. Él analiza, en su tesis de los años 50, él analiza cómo se van vulgarizando ciertos conceptos que tienen un sentido en el ámbito académico y otro sentido en la circulación cotidiana. Y toma dos redes de categorías que tuvieron un sentido en la producción académica y otro en el ámbito cotidiano, que son el psicoanálisis, que es el objeto de su tesis, que una cosa es represión y complejo de Edipo en el pensamiento de Freud, y otra es represión y complejo de Edipo cuando uno habla con el portero, con el taxista, y que todo el mundo habla de estas ideas. Entonces él habla de cómo eso que en algún momento tuvo un sentido dentro de un contexto, después va teniendo otros sentidos en el uso cotidiano. Y lo otro que él también analiza en trabajos posteriores es el marxismo. Una cosa es las categorías de Marx y otra cosa es, en el sentido cotidiano, la idea de clase, lucha de clase, plusvalía, etc. A partir de esas investigaciones, él empieza a plantear que las representaciones sociales, y cito un texto de él, son sistemas de valores, ideas y prácticas que tienen una doble función. En primer lugar, establecer un orden que permita a los individuos orientarse en su mundo social y material y dominarlo. Y en segundo término, permitir la comunicación entre los miembros de una comunidad, aportándoles un código para el intercambio social y un código para denominar y clasificar de manera inequívoca los distintos aspectos de su mundo y de su historia individual y grupal. Fíjense que en el pensamiento de Durkheim las representaciones colectivas abarcaban una gran comunidad. Básicamente está pensando en la comunidad nacional. En el pensamiento Moscovici, las representaciones colectivas son siempre las representaciones de alguien sobre algo o de un grupo sobre un aspecto. ¿Y qué función tienen las representaciones sociales? En primer lugar, establecer un orden, es decir, las representaciones sociales permiten construir una representación acabada del mundo desde un punto de vista, desde el punto de vista de un grupo social, de un sector. Eh, También podemos hablar de imaginario en términos de Castoriadis, una categoría relacionada con esta de representaciones sociales. Y precisamente por eso establece un orden que les permite orientarse en el mundo. Eh, y eso que nos permite orientarnos al mundo también ofrece un código que indica la pertenencia a cierto grupo social. A ver, es difícil dar ejemplos de esto, pero me parece que podemos tomar algunos. Si nosotros pensamos, imaginen que viene algún hermano o hermana menor de ustedes o un vecino de alguno de los pueblos de los que vienen muchos y muchas estudiantes a la Universidad de La Plata y dice, ¿dónde me conviene vivir? ¿En tal barrio? No, ese barrio no es muy conveniente. Esa idea de barrio conveniente o inconveniente, de barrio peligroso o no peligroso, tiene que ver con un código, porque entre dos personas que comparten una pertenencia, como es haber compartido cierta infancia, rápidamente acuerdan acerca de qué es conveniente y qué no es conveniente. Y en ese sentido se nota que hay las mismas representaciones. Si nosotros decimos, ese no es un barrio para caminar de noche, es porque las representaciones que tenemos sobre ese barrio nos llevan a decidir posicionarnos ante él diciendo voy a ir por otro lado y puedo expresarlo de ese modo a otro que forma parte de mi mismo grupo social. Así como otros quizás se sorprendan o se sientan ajenos a ese modo de ver ese barrio o esa zona de la ciudad. Eh, Otro ejemplo, cuando ingresan a la universidad, muchas veces en los primeros años uno ve diferentes modos de vestirse o de expresarse, pero rápidamente el estudiantado de la universidad va tomando ciertas características donde hay modos de vestirse y modos de hablar y modos de actuar propios de un estudiante universitario platense. ¿Por qué? Porque esos modos están expresando una pertenencia, un código. Y cuando decimos, este profe es piola, este profe es jodido, o múltiples expresiones propias del ámbito universitario, eso nos lleva a pensar, bueno, pertenecemos porque pensamos de este modo, porque nos expresamos de este modo. Por eso es que Moscovici habla de estas dos funciones de las representaciones sociales. Ordenar un punto de vista sobre el mundo y permitirnos un código de comunicación dentro de los que pertenecemos a cierto grupo de pertenencia. No sé si son los mejores ejemplos, pero son los que se me ocurren en diálogo virtual con ustedes.
Lo que es interesante acá es como en el aporte de estos cuatro pensadores a lo largo del siglo XX, uno puede ver esa tensión entre medio e individuo, entre este, lo que el entorno social ofrece y lo que cada uno hace o es capaz de hacer. Y vamos a ver que autores más recientes tratan de articular el pensamiento de varios de estos autores. Vamos a tomar acá el aporte de Antonio Castorina, Tono Castorina, que fue egresado de Humanidades de La Plata en la carrera de Filosofía y que es quizá el que más ha desplegado el pensamiento de Piaget en Argentina, junto con Emilia Ferreiro, Rolando García. Pero Tono Castorina ya está jubilado, ahora trabaja, fue muchos años docente de la UBA y ahora está en el área de investigación de UNIPES, la Universidad Pedagógica. Y Karina Kaplan, que fue discípula de Tono Castorina, Tono dirigió su tesis, es docente de Sociología de la Educación en las carreras de educación de la UBA y de la Universidad de La Plata. Y lo que ellos plantean es algunas relaciones entre representaciones sociales y aprendizaje. Bueno, recuperen esta idea de que las relaciones sociales se producen y recrean en las interacciones sociales. Hay representaciones constituidas que coaccionan a los sujetos sociales y relaciones sociales constituyentes que producen nuevas significaciones. Eh, una de ustedes plantea en cierto momento la noción de patriarcado. Patriarcado es una noción de un cuño muy antiguo en las ciencias sociales, pero en la circulación social más cercana es una representación social constituyente, porque se va cargando de nuevos sentidos a la medida en que va siendo expresión de todo movimiento antipatriarcal que pone en el patriarcado ciertos rasgos y que esos rasgos permiten interpretar buena parte de los fenómenos que ocurren, por ejemplo, de femicidios o de violencia hacia las mujeres o de violencia de género en diferentes ámbitos. Entonces, la idea de las representaciones sociales constituyentes es que producen nuevas significaciones. Las representaciones colectivas de Durkheim se transforman lentamente y él plantea que deberían ser muy lentamente para poder conservar la identidad de una comunidad nacional grande. En cambio, las representaciones sociales de Moscovici son más maleables y constituyen el sentido común de las sociedades modernas. Pensemos cómo la idea de representación social apunta a la idea del sentido común, pero no un sentido común a todos, sino común a cada grupo, y que en algunos casos uno puede decir, por el modo de pensar de esta persona, lo inscribo dentro de este grupo, aunque en otros aspectos puede inscribirse en otro grupo dentro de la sociedad. El aporte central es la dinámica del conocimiento cotidiano a través de interacciones sociales. Y otra cosa que plantean ellos es, las relaciones sociales son teorías implícitas sobre el mundo social y pueden ser sometidas al análisis epistemológico. Es decir, son teorías sobre el mundo social en el sentido de que formulan una hipótesis acerca de lo que el mundo social es, y esa hipótesis genera conductas, pero al mismo tiempo es una hipótesis que puede ser contrastada o no. Si nosotros volvemos al ejemplo de alguien perteneciendo a un grupo dice ese es un barrio no conveniente, también uno puede constatar, bueno, ¿y cuáles son objetivamente los rasgos de ese barrio que hacen que no sea conveniente para que uno viva ahí en la ciudad de La Plata? Eh, y la pregunta que ellos se hacen es cómo se apropian los niños de las representaciones sociales, de modo pasivo o a través de una actividad intelectual. ¿Y qué lugar ocupan las representaciones sociales en el aprendizaje escolar? Ahí ellos plantean tres efectos de las representaciones sociales en el aprendizaje escolar, aunque me detengo sobre todo en dos de ellos, ¿no? Por un lado dice, los valores y la dimensión afectiva asociados a las creencias compartidas resisten al aprendizaje, en el sentido de constituir obstáculos epistemológicos para la reformulación de ideas en dirección al saber que se ha de enseñar. Si decimos antes que las representaciones sociales expresan el punto de vista de un grupo social sobre el mundo, que funcionan como un modo para comprender el mundo y para poder funcionar como código dentro de un grupo, ¿podemos renunciar a ellas tan fácilmente? ¿Puede un chico que mira al mundo desde cierto punto de vista, porque eso le da identidad y pertenencia a su grupo social, decir los dejo de lado porque la escuela me lo cuestiona o me dice que tengo que pensar de otro modo? Por eso hablan aquí Castorini y Kaplan de obstáculos epistemológicos para la reformulación de ideas.
las representaciones sociales son resistentes al aprendizaje en muchos momentos, no siempre, en muchos momentos, porque también nos dan identidad, y eso hace que nuestra identidad se resista a ser modificada. Vuelvo al ejemplo de estudiantes que ingresan a la Universidad de La Plata. Muchos y muchas estudiantes que provienen de diferentes contextos familiares, sociales, de distintos lugares de la provincia y del país, vienen con un modo de ver el mundo. Y es muy probable que a lo largo de su trayectoria universitaria vayan modificando sus modos de ver el mundo. Pero también hay resistencias. ¿Qué es lo que vence a esas resistencias? En muchos casos, el interés por pertenecer a ese nuevo mundo que la universidad les ofrece. Pero al mismo tiempo notan el contraste cuando vuelven a la localidad de la cual vinieron y se encuentran con que otros no tuvieron el mismo proceso y entonces se sorprenden de sus modos de vestir, de hablar, de posicionarse ante el mundo. Entonces, las representaciones sociales, por sus rasgos identitarios, están atravesadas por valores y una dimensión afectiva que hacen que sean difíciles de renunciar fácilmente. Y al mismo tiempo, también ellos plantean, las intervenciones didácticas muestran la persistencia del marco epistémico de personalización y naturalización de la sociedad y se encuentran con la dificultad de los alumnos para tomar distancia de los compromisos institucionales vividos cuando deben conceptualizar las normas. Es decir, las investigaciones que hizo Tono Castorina, ustedes vieron un fragmento sobre la autoridad presidencial, y fíjense que ahí en esa investigación él hablaba de la personalización, el que manda es el presidente, más allá de las instituciones, y entonces buena parte del conocimiento que los niños tienen sobre el mundo social está sesgado por este rasgo de la personalización. No son las instituciones, las leyes, las normas, los documentos, sino las personas. El presidente hace eso porque es bueno o no hace eso porque no es suficiente bueno o es malo. Y también uno puede encontrar que esa personalización persiste en buena parte del pensamiento de un adulto que mantiene ese rasgo infantil. ¿Cuándo se van a resolver los problemas de nuestro país? Cuando venga un líder bueno que se preocupe de verdad y que él dé las respuestas, ¿no? Pareciera que todo está cargado en la persona, en alguien que resuelva y no en un conjunto de articulación de sectores sociales contrapuestos, con intereses, con proyectos en disputa, etcétera. Y el segundo rasgo es la naturalización de la sociedad. Cuando un niño, una niña tratan de entender la lógica del mundo en el que viven, precisamente porque entienden la lógica, la rigidizan y entienden que esa lógica les permite entender el mundo en el que viven. Que no venga nadie a cuestionarme la lógica, porque eso es lo que me permite vivir en este mundo. Si alguien me la cuestiona, entonces ya no sé dónde estoy parado. ¿Eh? Piensen también cómo en distintos momentos de nuestras vidas, cuando hay algo que desestabilizó el mundo en el que vivíamos o que nos llevó a pensar algo diferente de lo que pensábamos antes, nos sentíamos emocionalmente, en algunos casos, devastados, ¿no? Es interesante en eso cómo recuperan el caso de Nora en el 2001. O sea, durante años fue preparando su cumpleaños de 15 y en cierto momento el contexto cambió y ese cumpleaños de 15 no se pudo hacer y entonces eso le llevó a tratar de interpretar el mundo más allá de cómo lo interpretaba hasta ese momento. En otros casos no tienen esa inquietud, sino que quedan paralizados, ¿no? Pero muchas veces cambiar el modo de pensar implica también un costo emocional muy alto y eso está atravesando los aprendizajes. Eh, Hay un tercer rasgo que mencionan, pero que tiene más que ver con las investigaciones que hizo Karina Kaplan. Los menciono, pero ella dice, la percepción habitual de los maestros sobre el éxito o el fracaso tiende a naturalizar las diferencias que surgen de la apropiación diferenciada de un capital cultural, atribuyéndolas a causas naturales o al medio familiar cosificado. Eh, Ella trabajó mucho sobre la noción de buenos y malos alumnos que tiene un docente, y entonces el docente entiende que un mal alumno es alguien que naturalmente no tiene los rasgos que le permiten ser buen alumno, y un buen alumno es alguien que naturalmente está dotado, que ha hecho el mérito suficiente para ser buen alumno. Y entonces lo que ella plantea es que ahí hay una representación del docente que dificulta entender que muchas de las acciones de los chicos no son decisiones de ellos ni son cuestiones de capacidades, sino atribuibles al medio familiar. Eh,
como ese efecto, que es muy potente y muy interesante, no es el que más nos interesa para la didáctica de las ciencias sociales, me detengo en estos otros dos, porque estos sí afectan directamente a la comprensión de los contenidos de ciencias sociales. Entonces, lo que hemos ido viendo es que los chicos se apropian de representaciones sociales y siempre nos queda la duda de cuán pasivo, cuánto hay de actividad intelectual, pero claramente hay representaciones sociales que atraviesan el pensamiento infantil, que son representaciones que aparecen en el contexto del aula muchas veces cuando los chicos aluden al mundo social, pero al mismo tiempo podemos ver que hay este, producción de teorías propias. ¿Eh? Y eso me parece importante de pensar, lo vamos a retomar en el próximo teórico. No todo lo que los chicos dicen es fruto de frases del entorno. Doy algunos ejemplos. Hace 3 o 4 años, un día que habíamos salido 1 hora de mi casa, cuando volvimos habían forzado la puerta y habían entrado. Cuando yo empiezo a mirar a ver qué había pasado, no pasó nada grave, se llevaron un par de cosas, pero mi hija más pequeña, de 5 años, decía, yo sé quiénes fueron los ladrones, porque como ellos no tienen cosas, quieren sacarle cosas a los que tienen. Y yo la miraba y decía, pero ¿de dónde sacaste esas ideas? Porque no son las que están en su medio familiar, ni tampoco son las que están en la institución. Sin embargo, hay construcciones individuales que van más allá y que en muchos casos tienen que ver con relacionar de algún modo particular informaciones del entorno que circulan, pero que no son las únicas. Y a veces también desde el adulto de la escuela uno dice, ah, si dice eso porque seguro lo escuchó tal cual. Doy otro ejemplo de construcciones individuales, también de mi misma hija de Guadalupe. Cuando ella entró a primer grado, empezó a tener inglés en la escuela pública acá en la ciudad de Buenos Aires, y su abuela también es profesora de inglés. En esa época iba bastante seguido los fines de semana a la casa de la abuela y los domingos a la mañana la acompañaba a misa. Entonces un día le dice a la abuela, yo le conté a mi profe de inglés que mi abuela también es profesora de inglés y va a la iglesia. ¿Por qué me detengo en eso? Fíjense cómo ella relacionó, mi abuela es profe de inglés, me llevo a un lugar al que yo no conozco, ni sé muy bien de qué se trata, pero va todos los domingos, debe ser que ahí se juntan todos los profes de inglés, por eso se llama iglesia. Claro, hay ahí un pequeño inconveniente, que es que iglesia no es inglesia. Es decir, hay una letra que no suena al oído y sin embargo si uno lo fuerza un poquito debe ser que no escuche bien o debe ser que no lo pronuncian lo suficientemente bien. Cuánto del conocimiento en la historia de cada disciplina y de las disciplinas sociales no son forzamientos de ideas para que quepan en una teoría preconcebida. Y ella construye una teoría. La iglesia es el lugar donde se juntan todos los domingos los profes de inglés. Eh, Muchos y muchas de ustedes tienen ejemplos de construcciones infantiles, de explicaciones sobre el mundo social que no son claramente representaciones sociales, sino que son provenientes de su propio cuño y que en todo caso articulan o hacen algo con las representaciones sociales. Y me parece importante también entender ese proceso. Una vez un estudiante me decía que le estaban explicando a un chico cómo nacen los bebés y le decían, primero sale la cabeza, después salen los bracitos, después salen las piernas. Es decir, una explicación que es pertinente y que uno podría decir, ah, es muy claro. Pero después el chico preguntó, ¿y después cómo lo juntan todo? Claro, porque vuelvo a la idea de que el lenguaje es al mismo tiempo herramienta y obstáculo. Cuando nosotros pensamos que es clara la explicación, del otro lado puede haber alguien que esté entendiendo otra cosa. Y entonces él pensaba que salía la cabeza, la apoyaban al costado, salía el bracito, la apoyaban al costado, salían las piernas y después buscaban algún tornillo o algo para ajustarlo. Avanzo con otro texto, también de Tono Castorina, con Barreiro y Cerreño, que son colegas que trabajan con él en la Universidad Pedagógica. Y ellos empiezan a plantearse acerca de las relaciones entre representaciones sociales y conocimiento escolar. Eh, y entonces dice, ¿hay rupturas con los conocimientos del sentido común a partir de la enseñanza? Volvemos a la idea de la génesis de las representaciones sociales se dan por procesos de objetivación y anclaje. Cuando Moscovici habla de objetivación y anclaje, son los procesos que él describe para decir que
para decir cómo se producen, ¿no? Cómo se ingresan a un sujeto las representaciones sociales, ¿no? La objetivación tiene que ver con la selección y descontextualización de elementos, es decir, cuando un sujeto dice una representación social muy estereotipada y prejuiciosa, ¿no? Los gitanos son ladrones. ¿Cuál es la objetivación? Que de todos los rasgos posibles que hay en los gitanos, hay un rasgo que es predominante, que es que algunos gitanos roban. Por lo tanto, todos los gitanos pueden caer en esa tentación de robar. Y el anclaje es que se liga esa idea a la propia red de ideas que uno tiene, ¿no? Él habla de anclaje como integración en la trama de relaciones de un grupo. Todo el grupo al que yo pertenezco no le compra autos a los gitanos. ¿Por qué? Porque todos los gitanos son ladrones. No estoy diciendo, no estoy avalando esa afirmación, lo que estoy diciendo es cómo una representación social ingresa al espacio mental de un sujeto. Y eso es lo que plantea Moscovici, ¿no? A medida que los sujetos dan significado al mundo social, construyen su identidad. Y pensemos que cuando un chico, una chica que ingresa a la escuela viene de un grupo social en el cual hay estos prejuicios sobre los gitanos, o sobre los indios, o sobre los bolivianos, no está tan maleable ni tan dispuesto a que la escuela le cuestione esa idea, porque además si cuestiona esa idea, está cuestionando el mundo en el que vive, está cuestionando el grupo social al cual pertenece, que es el que se define por oposición a estos otros grupos sociales. ¿eh? Es decir, que cuando damos significado al mundo social, construimos nuestra identidad. Y las representaciones sociales no son el reflejo de la realidad, sino una estructuración significante, que le da un significado a la realidad y le da un significado que a la vez construye identidades colectivas. Lo que plantean ellos en este artículo, que me parece el aporte más relevante, es un cuestionamiento a la teoría de Piaget, desde esta teoría de las representaciones sociales. Yo les decía que Piaget hablaba de estructuras mentales que se van sucediendo unas a otras, que son universales, y entonces en algún momento un sujeto tiene un pensamiento operatorio concreto y en otro momento tiene un pensamiento operatorio formal. En un momento puede operar desde el punto de vista de la relación entre cosas concretas y en otro momento puede abstraer el pensamiento. Tono Castorina discutió mucho esta idea de Piaget, fue tomando distancia de Piaget y él plantea que hay abstracción desde temprana edad, pero al mismo tiempo plantea este concepto de la polifasia cognitiva. Fíjense que la palabra polifasia plantea poli, diferentes, fascia, fases, son diferentes fases. Quiere decir que en el pensamiento de Piaget, un sujeto atraviesa etapas donde toda su mente está dentro de una etapa o toda su mente está dentro de otra etapa. En cambio, la idea de polifasia significa que no hay un desarrollo de prelógica a lógica superior, sino que en un sujeto pueden coexistir diferentes lógicas al mismo tiempo. Y un sujeto que avanza mucho en un campo de conocimiento puede mantener una concepción prelógica en otros campos de conocimiento. Doy otros ejemplos. Que alguien sea un destacado físico nuclear no quiere decir que haya desarrollado un conocimiento crítico sobre el mundo social, porque quizás todo eso que desarrolló en un campo de conocimiento no lo desarrolló en otro, y es muy probable que además eso que desarrolló en un campo de conocimiento no se haya desarrollado en otros. Entonces nos encontramos con gente un médico especialista en algo, pero que al mismo tiempo tiene prejuicios casi infantiles sobre otros aspectos del mundo social. A eso se refiere la polifasia cognitiva, que no hay unidad de la mente ni estructura completa del pensamiento. Es más, un sujeto que es muy crítico en su conocimiento, por ejemplo, un especialista en algún campo del conocimiento social, en historia, en sociología, al mismo tiempo también puede estar afectado por ciertos aspectos emocionales y cuando se relaciona con su grupo de pertenencia, su familia, sus amigos, se ubica en un lugar por debajo de las escalas de esa unidad de la mente y se olvida de lo que piensa cuando escribe porque se comporta casi como un adolescente cuando se junta con sus compañeros de secundaria o como un niño cuando se vincula con el padre y la madre y tiene que tomar decisiones sobre su vida personal. Es decir, no necesariamente dentro del mismo campo de conocimiento se mantiene un nivel de conocimiento estable, ¿no? Por eso es que es
importante pensar esa idea de la polifasia cognitiva. Y que la lógica formal es un modelo entre otros posibles, pero hay tensiones y contradicciones cuando diferentes lógicas se expresan en forma simultánea. Es decir, cuando en cierto contexto un sujeto que en algún ámbito o en algún aspecto de su vida personal ha desarrollado un modo de pensar, en cierto contexto se ve compelido a tomar posiciones desde otras lógicas, ¿no? Entonces, no hay un pensamiento único dentro de cada sujeto, sino que hay tensiones y contradicciones permanentes. Y quizás quien ha construido cierto modo de pensar, poco tiempo después uno lo vuelve a encontrar y está con otro nuevamente anclado en un pensamiento arcaico anterior, ¿no? No hay un pasaje lineal hacia adelante. Eh, Diferencias, ellos plantean también que hay diferencias entre los psicólogos sociales de la escuela de Moscovici, los psicólogos cognitivos del pensamiento de Ausubel, Novak, y los psicogenéticos, acá está mal escrito psicogenéticos del pensamiento de Piaget, con algunas conclusiones emergentes, ¿no? Hay diferentes teorías, hay diferentes puntos de vista, pero algunos aspectos son bastante comunes. Por un lado, los individuos se reconocen como miembros de un grupo que construyó una imagen de sí a través de la memoria colectiva. Es decir, que cada sujeto se identifica con su grupo a través de eso común que tiene y hay rasgos específicos del conocimiento social. La implicancia del sujeto en la realidad social implica personalización y categorías esenciales, como la nación, por ejemplo. Cuando nosotros decimos pertenecemos a la nación argentina, a veces aparecen ciertas nociones que parecen que son nociones atemporales, fuera de tiempo, ¿no? La nación argentina siempre existió, existe y siempre existirá. Cuando en realidad ahí hay una construcción histórica absolutamente provisoria, no sabemos qué ocurrirá en muchos siglos, pero el pensamiento tiende a esencializarla, fortalecerla, naturalizarla, porque precisamente eso es algo que le da anclaje a la identidad colectiva, que le permite posicionarse en el mundo de cierto modo. Eh, la personalización es un rasgo del pensamiento infantil recurrente, pero al mismo tiempo es un rasgo muy frecuente en el mundo adulto. Entonces, ahí lo que vemos es que estos rasgos comunes, que desde diferentes puntos de vista, plantean una relación entre individuo y sujeto social y también muestran que la mente no es que el pensamiento de un sujeto no es algo que esté en reposo, ni que podamos decir, está en tal estadio y entonces ya lo ubico y todo lo piensa desde acá. Es algo que está, como la imagen que muestra ahí, de la vieja propaganda de Geniol, atravesado por un montón de ideas pinchadas con alfileres y que se pueden mover en cualquier momento. Eso permite también que haya cambios, que haya aprendizaje, que haya transformación de las ideas, pero al mismo tiempo son transformaciones que no se dan sin costos, sin el dolor de mover algún alfiler de su lugar. Cuando empezamos a aproximarnos al trabajo del aula, ellos plantean que a veces los conocimientos previos pueden ayudar a la comprensión, sobre todo cuando se pueden desarrollar algunas analogías, eh, no de modo salvaje, sino más o menos controlada, cuando algo de lo que vivimos lo podemos comparar con algo de lo que necesitamos comprender. En general, las ciencias sociales utilizan muchas analogías, es decir, cuando pienso esto, cuando un historiador, un pensador social de los años 40 trató de interpretar qué es el peronismo, muchos dijeron, es como el fascismo, pero con algunos rasgos diferenciales. Con el correr del tiempo empezó a plantearse, no, no, ojo que esa analogía a veces nos obtura la posibilidad de pensar que es el peronismo. Entonces, esa comparación que es tomo lo nuevo y lo comparo con algo que ya conozco porque me sirve para pensarlo, está frecuentemente presente en las ciencias sociales. Eh, Al mismo tiempo está presente en la enseñanza, es decir, utilizamos referencias a algo conocido o algo compartido, conocido entre varios, para poder conocer algo nuevo. Yo utilicé referencias a la experiencia que a veces conozco de estudiantes de la Universidad de La Plata para tratar de comprender el concepto de representación social. ¿Podemos pensar sin analogías, sin comparaciones? Es muy difícil en ciencias sociales. Lo que sí podemos hacer es tratar de controlar en buena medida las analogías. A veces las analogías son
absolutamente disparatadas. Doy algunos ejemplos. Una vez hablaba con una profesora de educación cívica de escuela secundaria aquí en Buenos Aires, en primer año, y me decía, yo les explico a los chicos que para comprender el modelo federal, digo, bueno, vos tenés una torta, ¿te podés comer la torta entera? No, ¿qué haces? La cortás en porciones, pero la porción de la torta igual es grande, entonces ¿qué haces? La cortás en bocados más chiquitos. Bueno, así es el país. El país es como la torta, las porciones son las provincias y el bocado es el municipio. Y no me lo pueden entender, me decía ella quejándose. Y yo pensaba, claro, ¿cómo van a entender la organización federal a partir de esa imagen de la torta? Era una analogía realmente salvaje porque no tenía muchas maneras de ayudar a comprender y parecía además su modo de comprender el federalismo era como una partición de partes grandes, nada más, como todo es grande se reparte. Eh, y sin embargo, son muy frecuentes en la enseñanza este tipo de analogías. Ahora, esos conocimientos previos pueden ayudar a la comprensión de conocimientos nuevos si hay analogías que son potentes, poderosas, pertinentes. A veces los conocimientos previos deben ser cuestionados frontalmente desde la enseñanza. Es decir, en buena medida hay conocimientos previos que pueden favorecer aprendizajes, como veíamos antes, pero también hay muchos conocimientos previos que deben ser cuestionados frontalmente. No hay manera de que avancemos en ciertos conocimientos si no cuestionamos los conocimientos anteriores. Porque también así es el avance de la ciencia. O sea, antes hablaba de la relación entre Aristóteles y Copérnico y podemos hablar después de la relación entre Copérnico y Einstein. No una relación interpersonal, sino una relación entre las ideas de uno que son cuestionadas frontalmente por las ideas de otro, precisamente porque eso hace avanzar el conocimiento. Uno puede pensar que en muchos casos las representaciones sociales o el mundo social son un foco de resistencia a los aprendizajes que quieren proponer las ciencias sociales. Y a veces la resistencia es de alguien que levanta la mano y dice yo opino lo contrario. Esas son las resistencias más fáciles de oponer, porque uno puede decir, bueno, discutimos, buscamos razones, te refuto el fundamento de tu idea, son las resistencias que potencian el intercambio en el aula. Las más difíciles son las resistencias silenciosas, cuando ese conocimiento previo queda en la mente de cada sujeto y lo que uno hace es hablar y el otro dice, ah, sí, es lo que yo pensaba, y meterlo en el mismo paquetito de algo que el otro pensaba y que no es exactamente lo que el docente quiere decir. Esos conocimientos previos son los más riesgosos en la enseñanza. Eh, Piaget, como biólogo, utilizó categorías de la biología para analizar el pensamiento infantil y él hablaba de procesos de asimilación y acomodación. La asimilación es una categoría que viene de la biología y que puede explicar, por ejemplo, cómo un churrasco que está fuera del cuerpo se transforma en mi cuerpo cuando lo como porque el cuerpo lo asimila y va transformando hasta que llega a formar parte del flujo sanguíneo. Entonces, para Piaget, el conocimiento implica una fase de asimilación en el cual aquello que viene de afuera es asimilado a lo que uno ya conoce, y en algunos casos esa asimilación es deformante, es decir, deforma mucho lo que viene de afuera para poder meterlo en el mundo del pensamiento que ya existía. Y una segunda fase que él llama de acomodación, también una palabra que nos suena raro porque suena muy acomodaticia y un poco conservadora, donde es la estructura mental del sujeto la que se acomoda para poder dar cabida a lo nuevo que trae eso de afuera. Y esa relación entre asimilación y acomodación él la llamaba adaptación y entendía la inteligencia y el conocimiento como una adaptación. También una palabra que nos suena rara, pero que proviene del ámbito de la biología donde se había formado Piaget. Eh, Cuando hablamos de estos conocimientos previos, hablamos de que muchas veces los conocimientos previos funcionan como una asimilación deformante, una asimilación que hace que lo que dice el docente en el aula sea metido en un espacio o interpretado desde un espacio que no es exactamente el que tenía como intención la enseñanza. Vamos a volver sobre esto en el próximo teórico. También dicen ellos, esto no significa darle el mismo valor de verdad al sentido común y a las disciplinas. Y esto también me parece importante. A veces me plantean estudiantes de otras camadas, bueno, pero hay representaciones sociales de chicos y chicas que son alumnos, pero no hay también representaciones sociales de los y las docentes, y eso es lo que está en la enseñanza, no es un contrapunto entre representaciones sociales.
Lo que plantean acá Castorina y las otras autoras es que hay un saber enseñar con un sentido ético y político y en función de un conocimiento crítico. Uno puede decir, sí, hay muchas representaciones de los y las docentes que están en juego en la enseñanza, seguro, y lo plantea el texto de Castorina y Kaplan. Pero también es cierto que hay un saber que está avalado más críticamente. El concepto de hábitos de Bourdieu no es una representación social de Bourdieu, es un constructo, una categoría diseñada para dar cuenta de cierto aspecto de la realidad social y que puede ser cuestionada críticamente, pero que tiene un sustento que no tiene una representación social. No es lo mismo la categoría de hábitos que la idea de que los gitanos son ladrones, ¿no? Entonces, me parece que hay que poder entender que en el conocimiento del aula hay cierto saber que tiene un sustento epistémico superior a otros saberes, lo cual no quiere decir que sea la verdad, sino que tiene un sustento epistémico de mayor valor en términos generales, ¿no? Y la tesis de la polifasia cognitiva plantea que más que una ruptura epistemológica, hay un entrecruzamiento dinámico de saberes del sentido común y el conocimiento disciplinar. Lo que ellos plantean no es que un sujeto ingresa a la escolaridad, aprende algo, entonces deja su modo de pensar y ahora piensa otra cosa. Hay un entrecruzamiento que es más dinámico y que a veces permite que persistan ciertas ideas, ciertos modos de pensar, aun cuando se incorporen nociones novedosas que pongan en cuestión esto. Y eso también ocurre en las ciencias sociales, ¿no? Doy un ejemplo también dentro del ámbito de las ciencias sociales. Em, Trabajé en mi tesis de doctorado sobre la enseñanza de los derechos humanos en Argentina, en todo nuestro país, y una de las cosas que trataba de indagar es cómo puede ser que todo el componente cosmopolita de los derechos humanos no ponga en cuestión la tradición nacionalista de la enseñanza escolar. Y en buena medida no la ponen en contradicción porque se pueden yuxtaponer. Y entonces en algún momento somos más cosmopolitas, en otro momento somos más nacionalistas y tratamos de que no colisionen entre sí porque además reducimos la idea de derechos humanos a lo que no contradice nuestro bagaje nacionalista en la enseñanza. Entonces, eh, muchas veces también en el pensamiento crítico hay este tipo de entrecruzamientos dinámicos. Digo esto porque en algunas de los aportes que ustedes hicieron en los foros hay una idea de que bueno, uno llega a la escuela y va a reemplazar el modo de pensar proveniente del medio social porque muchos enfatizaban esa proveniencia, por un pensamiento crítico. Y lo que vamos a ver es que eso es bastante más complejo, más dinámico, más contradictorio y en algunos casos no se logra. Seguro que es muy poco probable que se logre en una clase, en una unidad, en un mes. Probablemente buena parte de lo que enseñemos lo que irá haciendo será generar un conjunto de contradicciones en el pensamiento cotidiano que permitirán a un sujeto en algún momento, efectivamente sí, producir un cambio conceptual que lo lleve a mirar el mundo de otro modo, pero será un proceso bastante más lento y menos controlable por el docente y quizá no estemos ahí para ver cuando eso ocurra. Termino presentando los textos con los cuales estuvimos trabajando. Les propongo que los lean. Son textos, todos ellos centrados en el aporte de Tono Castorina, que es lo que seguimos como línea de trabajo sobre el pensamiento de un sujeto sobre el mundo social, que es la especialidad que él ha desarrollado. Y están los dos textos que mencioné, más otro optativo que tienen debajo que lo pueden descargar de la revista del SUTEBA. Eh, Nos vemos en el próximo encuentro teórico y les pido que también esto que estuvimos pensando vuelvan a pensarlo en relación con lo que estuvieron analizando en el cuarto práctico. No porque les esté pidiendo que cambien su modo de pensarlo, sino que puedan advertir otros matices que quizás no estaban presentes en la lectura inicial. Espero que sigan muy bien. Cuídense, cuidémonos y vamos a seguir trabajando juntos. Muchas gracias.